ya que aquí se describe la problemática detectada desde lo general a lo particular. La problemática surge de situaciones reales y el investigador se debe sentir identificado con el problema. En el planteamiento del problema no debe asignar una culpa, no se deben asignar causas y no se debe ofrecer una solución. El siguiente paso es la justificación. Este es un ejercicio argumentativo donde se exponen las razones por las cuales se realiza una investigación o un proyecto. Es la manera de interesar al lector en los posibles resultados. En este texto se responden varias cuestiones: el qué se va a hacer, por qué se va a hacer, para qué y el cómo se va a hacer. Ya que en esta parte del trabajo de investigación se expresa el porqué del estudio o la realización de este proyecto. También se debe identificar a quién beneficia el proyecto una vez culminado. En la justificación se detectan tres aspectos: el aspecto teórico, el práctico y el aspecto metodológico. El teórico es el conocimiento que se le brinda o que se tiene acerca del estudio o del proyecto. El aspecto práctico aquí es la aplicabilidad, la aplicabilidad hacia la sociedad, a qué población se le va a aplicar el proyecto y quiénes van a salir beneficiados. En el aspecto metodológico es la relación que tiene esta investigación o el aporte que va a tener hacia otras investigaciones. El tercer paso es el propósito. Este se desarrolla mediante un discurso claro de cuáles son las intenciones de lo que se pretende alcanzar con la investigación. Los objetivos se derivan del propósito, ya que son los resultados que se esperan al final. Está el objetivo general y el objetivo específico. El objetivo general implica el propósito más amplio y el objetivo específico o particular, en pocas palabras, es el procedimiento para lograr el objetivo general. Cumplen con una determinada temporalidad, ya sea corto, mediano o largo plazo. El siguiente punto de lo que aprendimos dentro de este tema consiste en la formulación y planteación de hipótesis. Estas consisten en explicar un posible resultado con anticipación, es decir, es una suposición de la verdad que aún no se establece. Estas responden a las preguntas ¿qué?, ¿por qué? Y ¿para qué? Y se formulan en términos de enunciados con un lenguaje natural y conciso. Estas hipótesis se clasifican en dos: hipótesis descriptivas y las hipótesis análogas. La primera está enfocada en describir y detallar hechos, y las hipótesis análogas son la repetición de conductas, es decir, provienen o es lo posterior de una hipótesis descriptiva. Y bueno, un elemento que sin duda está presente son las variables, que se pueden definir como cambios constantes que surgen de las hipótesis. Existen las variables dependientes, como su nombre lo dice, dependen de algo para ser creadas, es decir, surgen a partir de la manipulación de ellas. Por otro lado, están las variables independientes. Estas ya están establecidas y ocurren en cualquier etapa, es decir, el investigador no las puede impedir. La siguiente etapa es el marco teórico. Aquí se describe la problemática en donde se incluyen antecedentes, bases teóricas y también se pueden mencionar estudios previos realizados. Una vez dicho esto, el marco teórico es una fundamentación teórica que da sustento al estudio que se realiza y sirve como una guía orientadora que permite obtener diversos puntos de vista que nos previene o nos ayudan a no cometer errores que han surgido en otras investigaciones anteriores. Esta se divide en dos etapas. La primera es la revisión del tema, donde se extrae información relevante sobre el tema, y la sistematización de teorías, que es la número 2, en donde se decide si se adopta una teoría, se desarrolla o se usa de referencia. En el marco teórico es importante dar un perfil profesional y evitar plagios. También al elaborarlo se debe tener una capacidad de sistematización y enfoque.
Una etapa más es la delimitación del tema. ¿Y cómo se delimita un tema? Respondiendo a qué se va a investigar, dónde y para qué, refiriendo a las fuentes para delimitar los límites de la investigación. Para delimitar el tema es de vital importancia tomar en cuenta los recursos, tanto humanos como materiales, es decir, las personas, herramientas, instrumentos y recursos financieros. Otro punto es la temporalidad, si es a un corto, mediano o largo plazo. Como punto número 3, el espacio, en cuestiones de territorio, el cual se delimita por el contexto. Hola, mi nombre es Alejandra. El punto número 7 de la metodología por proyectos es el análisis de los resultados. En esta básicamente se va a dar respuesta a los objetivos o a la hipótesis que se planteó a partir de los datos resultantes. Se van a comparar nuestros datos obtenidos o nuestros resultados con los de la teoría que se estableció a un principio. Debe de provocar reflexión hacia el lector. En esta se va a decidir si la hipótesis es aceptada o rechazada dependiendo del resultado que obtuvimos, sea bueno o sea malo. Esta debe de ser en forma de síntesis, o sea, debe de ser breve y debe de tener las ideas fundamentales de los resultados. Van a ser también que nuestros resultados pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los cualitativos son aquellos en donde se analizan datos que son subjetivos y no numéricos, y los cuantitativos son los que se analizan y a través de medios estadísticos. Se van a plantear en nuevas hipótesis o teorías y se le va a dar posibles soluciones. El punto número 8 es la evaluación. Esta se va a derivar de los resultados, se va también a ver si se cumplieron los objetivos que planteamos. Se debe de evaluar para una mejora, es el valor final también, y esta se debe de tener 3 momentos, que es el inicial, el procesual y el final. El punto número 9 es nuestras conclusiones. Esta es el cierre de lo que se ha desarrollado a lo largo de la investigación. Es importante que la conclusión sea concisa. En esta se va a determinar si se cumplieron nuestros objetivos propuestos. Las conclusiones deben de constituir una reflexión final sobre el proyecto. Se deben de proyectar los resultados y las posibles consecuencias. Y es también un adelanto de un posible proyecto, así que por lo tanto debe de servir como base para una nueva investigación. Y estos fueron los 9 puntos que se deben realizar en la metodología por proyectos. Gracias. Mi nombre es Esmeralda Otamendi Marín. Durante nuestro semestre en la asignatura de Pedagogía por Proyectos abordamos diversos temas a pesar de la distancia. Es importante reconocer que un proyecto en escuelas multigrados, en telesecundarias y en un telebachillerato no son iguales. Durante mi formación tuve la oportunidad de conocer su forma de trabajo, pero las aportaciones del profesor y las investigaciones que llevamos a cabo cada una de nosotras nos ayudaron a conocerlos más a fondo. Si comenzamos a hablar por un proyecto en escuelas multigrado, es importante saber que estos proyectos inician por un tema común para los grados que se imparten. Este tipo de proyectos tiene una metodología de 4 etapas. En la primera etapa se encuentra la discusión, en donde se promueve el diálogo y se obtienen propuestas de intereses reales tanto del docente como del alumno.
Como segunda etapa se encuentra la investigación, en donde se reconocen las competencias comunicativas y tutoría entre pares que requieren de continuidad y constancia. La tercera etapa se encuentra la planeación, en donde es necesario participar activamente para obtener los resultados esperados. Y por último, es necesaria la comunicación entre todos los actores educativos involucrados en el proyecto para determinar las habilidades durante su trabajo colaborativo. Pero si hablamos de una telesecundaria, es necesario reconocer que estos proyectos tienen un enfoque innovador, donde los alumnos son capaces de explotar todas sus habilidades. Para ello es necesario el diagnóstico, en donde el análisis documental, las entrevistas y la observación participante son indispensables para desarrollar habilidades comunicativas y la habilidad de la investigación. También es importante tener en cuenta que la planeación en estos proyectos es de mucha importancia, debido a que aquí se desarrollan los objetivos específicos que se acompañan por 3 momentos: la sensibilización, el desarrollo y la valoración. Es importante tener en cuenta que el análisis FODA es necesario durante el desarrollo del proyecto, así el alumno será capaz de identificar sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas. Por último, se requieren los análisis de resultados, en donde entran 3 ejes: la implicación, los logros y valoración, para identificar las dificultades y destrezas durante el proyecto. Y por último, si hablamos de un proyecto en un telebachillerato, es necesario reconocer que estos proyectos tienen una visión sólida en la formación ciudadana y laboral de los alumnos. Estos proyectos se apegan a 3 fases. En la primera fase está la planeación, en donde se determinan las metas, la definición del proyecto y el propósito. Así se podrá definir las competencias de enseñanza-aprendizaje. En la segunda fase se encuentran las puestas en marcha, en donde comúnmente va el desarrollo del proyecto. Esto es a partir de propuestas didácticas que se acompaña de la interdisciplinariedad. Y como tercera y última fase está la evaluación del aprendizaje, en donde es necesaria la reflexión, la autoevaluación y la retroalimentación grupal. Esto ayuda a obtener una evaluación sumativa. Es necesario reconocer que en este caso los proyectos pueden tener algún enfoque emprendedor, debido a que muchos alumnos ya no continúan con el nivel universitario. Mi nombre es Julia Mayali Hernández Martínez y yo les voy a explicar lo que son las estrategias, las técnicas, actividades, secuencias y los recursos. En este caso voy a comenzar con las estrategias, que son instrucciones o son pasos a seguir para la solución de un problema. Dan viabilidad a un propósito y son orientadas a la acción individual o grupal cooperativa. Para realizar una estrategia debes de responderte 2 preguntas: ¿qué es que quiero lograr y cómo lo voy a lograr? En este caso son diseñadas para lograr un aprendizaje óptimo en un alumno o en varios alumnos. Por lo tanto, no se debe dejar lugar a la improvisación, debes de tener una organización cuidadosa del contenido y como docente, se debe de elegir las técnicas y actividades con el fin de lograr un aprendizaje. Las técnicas son un conjunto de pasos a seguir. Tienen como propósito un aprendizaje significativo y el desarrollo de habilidades y competencias en el alumno. Son procedimientos utilizados para un fin educativo y se llevan a cabo en una fase específica, ya sea de un curso, de un tema o de una sesión.
Las técnicas pueden diferir entre un alumno, entre un docente y la actividad que se vaya a realizar, pues la manera en la que sea ejecutada por estos puede o no ser la misma, ya que esto es más personalizado y más a la manera en la que las personas hacen las cosas. Las actividades son un conjunto de acciones no estandarizadas que se llevan a cabo en una situación de aprendizaje, y hay dos tipos. Una es la de enseñanza, que es llevada por el docente con el fin y con el objetivo de ejemplificar y explicar conceptos y procedimientos a los alumnos, y de aprendizaje. Las de aprendizaje es llevada por el alumno, que son con el objetivo de ejercitar y retener todo lo que es brindado, todo el conocimiento que es brindado por el docente. Vamos con las secuencias. Las secuencias son un grupo de actividades relacionadas. Estas series de actividades tienen como finalidad enseñar una lección o un contenido. Entonces, las secuencias agrupan las actividades, es decir, ayudan a ordenarlas para poder ejecutarse en cierto tiempo. Dan estructura a un curso con el fin de regular el proceso de aprendizaje en los alumnos, y consisten en la creación de escenarios para el aprendizaje en los alumnos. Y finalmente vamos con los recursos, que son el conjunto de personas o bienes materiales con los que se cuenta para desarrollar ya sea una técnica o una actividad. Hay dos tipos, que son los humanos y los materiales. Los recursos humanos son agentes externos, aparte de los actores principales, que son los alumnos y los docentes. Y los recursos materiales son los recursos educativos que el profesor integra a su clase, que no son necesariamente parte del plan. Podría ser todo aquel material con el que el profesor o el docente se apoya para llevar a cabo las actividades y las estrategias.